El marido convierte a su amante en su socia e intenta despedir a su esposa embarazada. Delaney Day Moore se miró en el espejo del baño de su oficina en el centro de San Francisco, contando respiraciones como le había enseñado su terapeuta. Una mano descansaba protectoramente sobre su abultamiento apenas visible del embarazo, la otra agarraba la encimera de mármol. Las náuseas matutinas finalmente habían disminuido, dejando atrás una ansiedad familiar y corrosiva que se negaba a reconocer. «Lo lograrás», susurró, enderezando su blazer azul marino. A los 34 años, había dominado el arte de parecer serena, incluso cuando su mundo amenazaba con descontrolarse. Sus ojos verdes, usualmente brillantes con determinación, tenían una sombra de agotamiento que ni siquiera el corrector más caro podía ocultar. La empresa que había creado con Garrett estaba prosperando. Greentech Solutions había crecido de una conversación apasionada sobre vino a una compañía de $40 millones con más de 100 empleados. Este bebé, su bebé, finalmente iba a quedarse. A la tercera bala vencida, repitió en silencio, mordiéndose el labio antes de corregirse. Su teléfono vibró con una notificación del calendario, reunión de la junta directiva en 5 minutos. Delaney se dio una última mirada, se colocó un mechón de cabello castaño oscuro detrás de la oreja y se dirigió a la sala de conferencias. El familiar clic de sus tacones contra la madera fue interrumpido por un sonido desconocido, la risa de Garrett, flotando por el pasillo desde su oficina. No su risa habitual, sino esa específica que no había escuchado desde sus primeros días de noviazgo. Sus pasos se ralentizaron involuntariamente. «Las proyecciones se ven increíbles», ronroneó la voz de una mujer, seguida de más risas. La mano de Delaney se congeló en el picaporte de la sala de conferencias. Esa voz pertenecía a Cambria Shaw, su recientemente ascendida jefa de desarrollo de negocios, una contratación que Garrett había defendido a pesar de las reservas de varios miembros de la junta directiva sobre su limitada experiencia. Abrió la puerta con más fuerza de la necesaria, haciendo que varias cabezas se giraran. Los grandes ventanales ofrecían una vista impresionante del puente de la bahía, pero hoy la niebla había entrado espesa, oscureciendo todo más allá de la primera torre. «Perdón por la tardanza», anunció Delaney, deslizándose en su asiento habitual. Abrió el informe de operaciones trimestral en su tableta, deseando que sus manos permanecieran firmes. «Empezamos». La reunión procedió como de costumbre, pero algo se sentía mal. Garrett llegó 2 minutos después, con sus sienes encanecidas ligeramente desordenadas. Se pasó los dedos por el pelo, 1, 2, 3 veces, mientras discutía los planes de expansión de la compañía. Cambria entró poco después, sus ojos color miel brillantes con una emoción que parecía desproporcionada para una reunión de la junta directiva rutinaria. Delaney los observó a ambos con creciente inquietud, su sonrisa práctica nunca vaciló. Había construido su carrera en la atención al detalle, en ver patrones donde otros veían caos. Ahora, esas mismas habilidades le mostraban algo que no estaba segura de estar lista para enfrentar, la forma en que la silla de Cambria estaba ligeramente inclinada hacia Garrett, las rápidas miradas que intercambiaban cuando creían que nadie los miraba, el ligero rubor en el cuello de Garrett cuando Cambria se inclinaba para presentar su parte de las diapositivas. «Y gracias a nuestras nuevas alianzas estratégicas», decía Cambria, su vestido entallado resaltando cada curva, «proyectamos un aumento del 30% en la penetración del mercado para el 4º trimestre». «Excelente trabajo», sonrió Garrett, sus ojos azul grisáceo demorándose un momento demasiado largo. «Este es exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos». Delaney sintió que se le cerraba la garganta. La habitación de repente pareció sin aire, a pesar del sistema de ventilación de última generación que ella misma había supervisado su instalación el año pasado. Abrió su correo electrónico, necesitando una distracción, cualquier distracción. Ahí fue cuando lo vio, un correo electrónico marcado como urgente, pero oculto en su carpeta de correo no deseado. Una migración de servidor de rutina había fallado, necesitaban su autorización para proceder con el protocolo de respaldo. Hizo clic en los detalles técnicos, su mente ya cambiando al modo de resolución de problemas. Pero a mitad del registro técnico, enterrado en líneas de código y marcas de tiempo del sistema, había algo más, una serie de mensajes privados, capturados accidentalmente en la copia de seguridad, mensajes entre las cuentas de correo electrónico de Garrett y Cambria, mensajes que iban mucho más allá de la correspondencia profesional. La niebla afuera se espesó, tragándose el puente por completo. Delaney se sentó perfectamente quieta,
su rostro una máscara de interés profesional mientras su mundo comenzaba a desmoronarse silenciosamente a su alrededor. En su vientre, su hijo se movió por primera vez, un pequeño aleteo de vida, ajeno a la tormenta que se avecinaba. El viaje de regreso a casa desde Greentech se sintió interminable. Las manos de Delaney agarraron el volante de su Tesla como si fuera lo único sólido que quedaba en su mundo. La notoria niebla de San Francisco se había levantado, pero casi desearía que no lo hubiera hecho. La dura claridad del sol de la tarde se sintió como una acusación. Había sobrevivido al resto de la reunión de la junta directiva en piloto automático, su pantalla de portátil convirtiéndose en un escudo detrás del cual podía ocultar su realidad desmoronada. Ahora, sola en su auto, los mensajes que había descubierto se repetían en su mente. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Encuéntrame en el lugar de siempre. Necesito verte de nuevo. Resolveremos esto. Solo dame tiempo para manejar las cosas con D. Manejar las cosas. Como si ella fuera un pequeño inconveniente que debía manejarse. Como si 11 años de matrimonio, innumerables noches sin dormir construyendo su compañía y 2 embarazos perdidos pudieran limpiarse con algunas reuniones cuidadosas. Delaney llegó a su entrada en Pacific Heights. La casa que alguna vez había amado ahora parecía un escenario elaborado. Todo en ella gritaba historia de éxito, la arquitectura victoriana restaurada, el jardín cuidadosamente mantenido, la vista de la bahía. Ella y Garrett la habían comprado hace 3 años cuando Greentech obtuvo su primera ronda de inversión importante. Ahora, se preguntaba si su fachada perfecta había sido un presagio. Adentro, se dirigió directamente a la oficina en casa de Garrett. Sus manos estaban firmes mientras iniciaba sesión en su computadora. Siempre habían compartido contraseñas, una transparencia que ahora se sentía como una broma cruel. La evidencia estaba en todas partes una vez que supo dónde buscar, entradas de calendario disfrazadas de reuniones con proveedores, recibos de Uber nocturnos a hoteles, estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban compras de joyas que nunca había recibido. Buscando algo, Delaney giró. Garrett estaba en la puerta, su expresión indescifrable. No lo había oído entrar. ¿Cuánto tiempo? La pregunta salió sorprendentemente tranquila. Delaney, dijo, pasándose los dedos por el pelo, un gesto que alguna vez había encontrado encantador, ahora le revolvía el estómago. ¿Cuánto tiempo? Es complicado. Entró a la oficina, cerrando la puerta detrás de él. La empresa está en un punto crucial. Necesitamos las conexiones de Cambria, su visión. No estoy preguntando por la empresa, la voz de Delaney podría haber congelado el mismo infierno. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo con ella? La fachada de Garrett se quebró solo por un momento. Parecía casi aliviado, como un corredor que finalmente cruza la línea de meta. 6 meses. La línea de tiempo la golpeó como un golpe físico. 6 meses, alrededor del momento en que le había contado sobre el embarazo, su bebé milagroso, el que finalmente se había quedado después de tanto dolor. Nunca quise que esto sucediera, continuó, su tono cambiando a lo que ella reconoció como su voz de presentación de inversores, suave, razonable, cuidadosamente elaborada. Pero has estado tan concentrada en el embarazo, tan distante, y Cambria comprende las presiones que tengo, la visión que tengo para la empresa. Delaney se rió, un sonido tan hueco que incluso a ella la asustó. ¿La visión que tienes? Construí esta empresa contigo. Cada contrato, cada contratación, cada crisis nocturna, yo estaba allí. Estoy embarazada de tu hijo, y me estás hablando de visión. Ese es exactamente mi punto, sus ojos se volvieron fríos, calculadores. No estás pensando con claridad. Las hormonas del embarazo, el apego emocional, estás perdiendo objetividad. La junta directiva está de acuerdo. Necesitamos nuevas perspectivas, nuevo liderazgo. Las piezas encajaron en su lugar con una claridad enfermiza. Me estás echando. Estamos reestructurando el departamento de operaciones. No es nada personal. Las palabras supieron a ácido. Estás durmiendo con nuestra jefa de desarrollo de negocios y echando a tu esposa embarazada, pero no es nada personal. La expresión de Garrett se endureció. Baja la voz. Podemos manejar esto profesionalmente, o podemos hacerlo desordenado. Tu elección.
El bebé volvió a patear, con más fuerza esta vez. Delaney se apoyó en su estómago, tomando fuerza de ese pequeño movimiento. ¿Quieres profesionalidad? Bien. Haré que mi abogado contacte al tuyo mañana. No seas dramática. Piensa en lo que te arriesgas, tu reputación, tu futuro, la estabilidad de la empresa. No, dijo Delaney en voz baja, recogiendo sus cosas. Estoy pensando en ello, por primera vez. Salió de la oficina, de su casa perfecta, y entró en el crepúsculo que se avecinaba. Detrás de ella, escuchó a Garrett llamarla por su nombre, su voz cargando esa nota familiar de mando que alguna vez le había parecido fuerza. No miró atrás. La habitación del Hotel Fairmont se sentía lujosa y hueca a la vez, como la vida que Delaney estaba dejando atrás. Se sentó con las piernas cruzadas en la cama king size, rodeada de impresiones de correos electrónicos y documentos financieros que había tomado antes de irse de casa. Fuera de su ventana, el horizonte de San Francisco brillaba con su indiferencia habitual al drama humano. Su teléfono volvió a vibrar, la 14ª llamada de Garrett en 3 horas. Cada una quedó sin respuesta. En cambio, se concentró en la computadora portátil apoyada en sus rodillas, documentando metódicamente cada decisión cuestionable, cada transacción sospechosa que podía recordar de los últimos 6 meses. Un golpe en la puerta la hizo congelarse. Servicio de habitaciones, dijo una voz masculina. Delaney frunció el ceño. No había pedido nada. Cautelosamente, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Un empleado del hotel estaba allí con una bandeja cubierta. No pedí servicio de habitaciones, dijo a través de la puerta. Cortesía del señor Moore, señora. Nos pidió que nos aseguráramos de que comiera algo. Claro que sí. Control enmascarado como preocupación, su especialidad. Por favor, lléveselo. También me pidió que le entregara este sobre. La mano de Delaney fue instintivamente a su estómago. El bebé estaba inquieto esta noche, como si sintiera su angustia. Después de un momento de vacilación, abrió la puerta lo suficiente como para tomar el sobre. Adentro había un documento titulado Acuerdo de separación y una nota escrita a mano, sé razonable. No hagas esto más difícil de lo necesario. G. El lenguaje legal era frío y preciso. A cambio de su renuncia voluntaria y la firma de un acuerdo de confidencialidad, recibiría un paquete de indemnización generoso y retendría el 5% de sus acciones de la compañía. El 20% restante se compraría a valor de mercado justo. Su visión se nubló con lágrimas de ira. 11 años de su vida reducidos a una oferta de compra. Alcanzó su teléfono, lista para llamar a su abogado, cuando una notificación de correo electrónico llamó su atención, de Elliot Carr, asunto, no borres esto, información importante sobre Greentech. Elliot había sido su jefe de cumplimiento hasta su repentina partida hace 3 meses. Garrett había citado diferencias filosóficas como la razón, pero ahora Delaney se preguntaba qué había descubierto realmente. Delaney, he estado tratando de encontrar una manera de contactarte de forma segura. Lo que me pasó no fue por diferencias filosóficas. Encontré irregularidades en los nuevos contratos, específicamente los negociados por Cambria Chow. Los números no cuadran, y algunas de las empresas fantasmas involucradas se remontan a esquemas de fraude conocidos. Tengo documentación. Si estás leyendo esto, asumo que finalmente has visto lo que yo vi. Deberíamos hablar. Elliot. Las manos de Delaney temblaban mientras leía el correo electrónico 2 veces más. Las piezas estaban encajando en su lugar, el ascenso meteórico de Cambria, las apresuradas aprobaciones de contratos, la insistencia de Garrett en manejar ciertos clientes personalmente. Su teléfono volvió a vibrar, pero esta vez fue un mensaje de texto de un número desconocido, mesa de la esquina en Jackson Café mañana, 7 de la mañana. Ven sola. Jackson Café era un pequeño lugar de desayunos en Tenderloin, lejos de las elegantes cafeterías donde generalmente se reunían los ejecutivos de tecnología. Buena elección, menos posibilidades de encontrarse con alguien de su círculo. Delaney pasó la siguiente hora creando una nueva cuenta de correo electrónico y transfiriendo documentos clave a una unidad de nube segura. Su formación en gestión de operaciones le había enseñado a ser exhaustiva, a tener siempre planes de contingencia. Nunca pensó que usaría esas habilidades para protegerse de su propio marido. A medianoche,
finalmente se permitió llorar, no las lágrimas silenciosas de shock de antes, sino sollozos profundos y que le destrozaban el cuerpo que parecían provenir de su mismo núcleo. Lloró por su confianza perdida, por la vida que creía tener, por el hijo que nacería en este lío. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, captó su reflejo en el espejo de la habitación del hotel. Su rostro estaba enrojecido, su cabello oscuro un desastre, su atuendo de diseñador arrugado. No se parecía en nada a la ejecutiva pulida que había sido esa mañana. ¿Bien? Esa mujer había vivido en una hermosa ilusión. Esta mujer, con lágrimas en los ojos, enojada y con los ojos claros, estaba lista para la guerra. Volvió a su computadora portátil y comenzó a redactar una respuesta a Elliot. Mañana traería sus propias batallas, pero esta noche tenía trabajo que hacer. La compañía podría no ser suya ya, pero estaría condenada si los dejaba robarle también su dignidad. A lo lejos, la niebla comenzó a entrar de nuevo, borrando lentamente las luces de la ciudad una por una. Delaney trabajó durante toda la noche, su determinación creciendo más fuerte con cada documento que revisaba, cada conexión que descubría. A veces pensaba que tienes que dejar que todo se desmorone para ver qué es realmente lo que vale la pena salvar. Jackson Café parecía haber quedado congelado en el tiempo desde la década de 1970, con sus desgastadas cabinas de vinilo y su letrero de neón ligeramente parpadeante. A las 6:55 de la mañana, Delaney abrió la puerta, el alegre tintineo de la campana contrastaba con su agotamiento. Apenas había dormido, pasando la mayor parte de la noche revisando documentos de la empresa y luchando contra oleadas de náuseas que no podía atribuir completamente al embarazo. Elliot Carr estaba sentado en la cabina de la esquina, exactamente donde dijo que estaría. Se veía diferente a sus días en Greentech. Ya no estaba el atuendo informal de negocios nítido, reemplazado por un simple suéter negro y jeans oscuros. Su cuaderno estaba abierto frente a él, cubierto con su característica escritura limpia. «Te ves terrible», dijo a modo de saludo, sus ojos oscuros mostrando una preocupación genuina. «Gracias», Delaney se deslizó en la cabina frente a él. «Te ves relajado. Increíble lo que el desempleo puede hacer por tus elecciones de vestuario». Él empujó una taza hacia ella. «Té de jengibre. Mejor que el café para las náuseas matutinas». El gesto la tomó por sorpresa. En el caos de las últimas 24 horas, casi había olvidado que algunas personas podían ser genuinamente amables sin una agenda. «¿Cómo lo sabías?», preguntó, envolviendo sus manos alrededor de la taza tibia. «Sobre Garrett y Cambria, quiero decir. Sigue el dinero el tiempo suficiente, encuentras todo». Elliot abrió su cuaderno, revelando páginas de diagramas y anotaciones. «Hace 3 meses, noté irregularidades en nuestro contrato con Bitstream Solutions. Los números se veían bien en papel, pero la empresa en sí apenas existía, solo una empresa fantasma que desviaba dinero a través de una docena de cuentas diferentes. Bitstream fue el primer gran acuerdo de Cambria». Delaney recordó que Garrett había acelerado la aprobación él mismo. Exactamente, la voz de Elliot permaneció tranquila, pero sus dedos tamborileaban contra la mesa, la única señal de su agitación. «Investigué más a fondo, encontré 6 empresas más, todas con patrones similares, todas conectadas a los viejos contactos de Cambria, todas aprobadas personalmente por Garrett». Una camarera apareció, su placa con el nombre decía Ruby. Parecía tener 60 años, con ojos amables y cabello plateado recogido en un práctico moño. «¿Qué puedo conseguirles?» «Solo tostadas para mí», dijo Delaney. «Ella tendrá el desayuno completo», corrigió Elliot. «Huevos fritos, tostadas integrales, ensalada de frutas. Y yo tendré lo mismo». Después de que Ruby se fue, Delaney levantó una ceja. «No necesito que pidas por mí». «No, pero necesitas comer, y necesitamos hablar sobre lo que sucede después». Sacó una memoria USB. «Todo está aquí, registros de transacciones, documentación de empresas fantasmas, correos electrónicos, incluidos algunos intercambios interesantes entre Garrett y Cambria que datan de hace casi un año». El corazón de Delaney se encogió. «¿Un año? Pero eso significa antes de su embarazo, antes de su ascenso, antes de todo». Su expresión se suavizó. «Lo siento, Delaney. Intenté advertirte, pero Garrett ya había comenzado a aislarte de las reuniones clave». El té de repente supo amargo en su boca.
¿Por qué me estás ayudando, después de cómo te echaron? Porque eres la única otra persona que realmente se preocupaba por construir algo real, se inclinó hacia adelante. Greentech no se trataba solo de ganancias para ti. Querías crear soluciones sostenibles, hacer una diferencia genuina. Respetaba eso. Ruby regresó con su comida, y Delaney se dio cuenta de que tenía mucha hambre. Mientras comía, Elliot describió lo que había descubierto: contratos falsificados, proyecciones infladas, sobornos disfrazados de honorarios de consultoría. Cambria no solo se acostaba con Garrett, lo estaba ayudando a desviar millones a cuentas privadas. La reunión de la junta directiva de la próxima semana, dijo Delaney de repente. No solo están reestructurando las operaciones, van a anunciar una fusión. Elliot asintió. Con Bitstream como empresa matriz. Una vez que esto suceda, todas estas transacciones se vuelven casi imposibles de rastrear, a menos que alguien las detenga. Delaney sacó su propio cuaderno, un hábito que había adquirido de Elliot durante sus días de trabajo. Tenemos 6 días. ¿Qué necesitamos para la próxima hora? Planearon. La evidencia de Elliot, combinada con el conocimiento interno de Delaney, pintaba un cuadro condenatorio, pero el tiempo sería crucial. Muévete demasiado pronto, y Garrett enterrará todo. Demasiado tarde, y la fusión lo hará todo legal. Cuando terminaron su desayuno, Ruby trajo el cheque en una pequeña bolsa de papel, galletas y jengibre confitado. Bueno para el bebé, explicó con la sonrisa de una abuela, y cualquier otra cosa que estén cocinando. Buena suerte. Delaney sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero estas eran diferentes a las de anoche. Estas eran lágrimas de gratitud, de reconocimiento de que incluso cuando un mundo se desmoronaba, otro estaba tomando forma. Primer paso, dijo, poniéndose de pie. Necesito un buen abogado. ¿Conoces alguno? Elliot sonrió por primera vez esa mañana. Podría conocer a alguien. Ella se especializa en casos de denunciantes corporativos, y odia a hombres como Garrett incluso más que yo. Afuera, la niebla matutina finalmente se estaba disipando. Delaney se enderezó los hombros, sintiéndose más fuerte de lo que había estado en meses. Tenía evidencia, tenía aliados y, lo más importante, no le quedaba nada que perder. La guerra estaba a punto de comenzar. Las oficinas de Reeves and Associates ocupaban todo el piso 15 de un rascacielos del distrito financiero. Delaney se sentó en el área de recepción, admirando la elegancia discreta del espacio, ninguna obra de arte llamativa o fuentes pretenciosas, solo líneas limpias y competencia silenciosa, el tipo de lugar que no necesitaba probarse. Señora Moore, apareció una mujer negra alta de unos 50 años, irradiando autoridad con un traje de carbón perfectamente confeccionado. Soy Beverly Reeves. Por favor, pase. La recomendación de Elliot no había venido con muchos detalles, solo un nombre y la seguridad de que Beverly Reeves era exactamente lo que necesitaba. Ahora, siguiéndola a una oficina en esquina con vistas al puente de la bahía, Delaney entendió por qué. Entonces, Beverly, dijo, acomodándose detrás de su escritorio. Dime por qué estás realmente aquí. Y no empieces con la historia oficial. Delaney parpadeó. Lo siento, tu esposo está intentando echarte de tu empresa mientras tiene una aventura con una ejecutiva más joven. Esa es la historia que le contaste a mi asistente. Los ojos oscuros de Beverly eran penetrantes pero no desagradables. Pero no viniste a mí por un abogado de divorcios o un abogado corporativo. Viniste a mí porque me especializo en casos de denunciantes. Lo que significa que hay más. Empieza ahí. Durante los siguientes 30 minutos, Delaney expuso todo, las empresas fantasmas y los contratos falsificados, la inminente fusión. Beverly escuchó sin interrupciones, tomando notas ocasionales en un cuaderno encuadernado en cuero. ¿Tu evidencia?, preguntó cuando Delaney terminó. Delaney sacó la memoria USB de Elliot. Registros financieros, correos electrónicos, discrepancias contractuales y esto. Produjo una segunda unidad. Cada documento interno al que pude acceder antes de que Garrett me bloqueara el sistema. La expresión de Beverly permaneció neutral, pero sus ojos se iluminaron al revisar los archivos en su computadora. Esto es exhaustivo. Tu ex oficial de cumplimiento hizo un excelente trabajo. Elliot fue minucioso, y fuiste inteligente al venir ahora,
Beverly giró su pantalla, mostrando un sitio web de noticias financieras. Bitstream Solutions acaba de anunciar que están abriendo una oficina en San Francisco. El anuncio de la fusión no puede estar muy lejos. La mano de Delaney fue instintivamente a su estómago. El bebé había estado activo toda la mañana, como si sintiera su energía nerviosa. ¿Cuáles son mis opciones, legalmente? Varias. Podemos presentar denuncias de denunciantes ante la SEC y el Departamento de Justicia, presionar por una orden judicial de emergencia para detener la fusión. Tu embarazo en realidad funciona a nuestro favor. A los jurados no les gustan los hombres que traicionan a sus esposas embarazadas. No quiero simpatía. Quiero justicia. Bien, Beverly sonrió por primera vez. Porque lo que realmente necesitas no es solo una acción legal, necesitas una estrategia. Se levantó y caminó hacia una pizarra, destapando un marcador. Tu marido y su novia piensan que están siendo inteligentes, pero han cometido 3 errores críticos. Primero, asumieron que estarías demasiado emocional para pensar con claridad. Segundo, subestimaron tu acceso a la información. Y tercero. Volvió a mirar a Delaney. No saben de esta reunión. Durante la siguiente hora, elaboraron un plan. El primer paso ya estaba completo, asegurar representación legal antes de que Garrett pudiera congelar sus activos. El segundo paso comenzaría mañana. Recuerda, dijo Beverly cuando Delaney se preparaba para irse, de ahora en adelante, no solo estás luchando por ti misma, estás luchando por el futuro de tu hijo. Eso significa que no hay confrontaciones directas, ninguna reacción emocional que puedan usar contra ti. Deja que piensen que han ganado mientras construimos el caso, mientras los enterramos. La voz de Beverly todavía estaba envuelta en seda. Un documento perfectamente legal a la vez. Mientras Delaney esperaba el ascensor, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Garrett. ¿Abogados? Delaney, ¿en serio? No tires todo lo que construimos. Vuelve a casa. Podemos solucionar esto. Hace una semana, ese mensaje podría haberla hecho dudar de sí misma. Ahora, solo confirmó que estaba en el camino correcto. Escribió una respuesta, canalizando la calma calculadora de Beverly. Tienes razón. Deberíamos hablar. ¿Cena mañana? La respuesta llegó al instante. Nombra el lugar. Delaney sonrió mientras se cerraban las puertas del ascensor. Ella nombraría el lugar, sí. En algún lugar público, en algún lugar donde pudiera controlar la narrativa, y en algún lugar con buenas cámaras de seguridad. Porque si el plan de Beverly funcionaba, mañana por la noche sería el comienzo del fin de Garrett. En su oficina al otro lado de la ciudad, Cambria Shaw también estaba planeando una cena, pero ella no sabía que su propio mundo cuidadosamente construido estaba a punto de desmoronarse. Ninguno de ellos lo sabía. Porque mientras jugaban al ajedrez, Delaney había estado aprendiendo un juego completamente diferente. El comedor privado de Wayfarer Tavern ofrecía la combinación perfecta de privacidad y exposición. Delaney llegó temprano, eligiendo un asiento que daba a la puerta y a la cámara de seguridad en la esquina. Su vestido azul oscuro era nuevo, una jugada de poder que Beverly había sugerido. Nunca dejes que te vean usando nada de la vida que intentaron robar. Precisamente a las 7, Garrett entró. Había elegido su traje gris favorito, el que usaba para las reuniones importantes con inversores. Su confianza vaciló ligeramente cuando vio que ella no estaba sola. Hola, querida, dijo, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Pensé que esto sería privado. Oh, pero lo es. Delaney hizo un gesto hacia el hombre mayor sentado tranquilamente en la esquina, con su periódico extendido delante de él. Ese es solo el señor Klein de Klein Security Services, mi nuevo consultor de protección personal. La mandíbula de Garrett se tensó cuando se sentó. ¿Protección personal? ¿No crees que eso es un poco dramático? Para nada, Delaney sonrió, canalizando la calma que Beverly le había inculcado. Beverly Reeves, mi abogada, lo sugirió. Procedimiento estándar en disputas corporativas de alto perfil. La mención del nombre de Beverly dio en el blanco. La mano de Garrett fue a su cabello, alisándolo 2 veces. Pensé que podríamos hablar sin abogados, como adultos razonables. Por supuesto, Delaney sonrió. ¿Te gustaría empezar con los contratos falsificados o las cuentas offshore?
Se le fue el color de la cara a Garrett. Apareció un camarero con agua y menús, dándole preciosos segundos para recomponerse. Cuando volvieron a estar solos, su voz apenas superaba un susurro. Lo que sea que creas saber, Bitstream Solutions, Horizon Dynamics, Clear Path Ventures, Delaney marcó los nombres con los dedos. Todas empresas pantalla, todas conectadas a los antiguos asociados de Cambria, todas canalizando dinero a través de una red bastante impresionante de cuentas. ¿Me perdí algo? Estás haciendo acusaciones peligrosas. No, estoy haciendo conversación de cena. Las acusaciones llegan mañana cuando la SEC reciba nuestra queja formal. Garrett se inclinó hacia adelante, su máscara de civismo se agrietó. Piensa muy bien lo que estás haciendo. Estás embarazada, emocional. No, la voz de Delaney podría haber congelado el infierno. No te atrevas a usar a este bebé para manipularme, no después de lo que has hecho. Lo que he hecho es construir un imperio. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. Dormir con Cambria también era por nuestro futuro. El camarero regresó. Pidieron mecánicamente, salmón para ella, filete para él. Cuando volvieron a estar solos, la expresión de Garrett había cambiado de ira a cálculo. ¿Qué quieres? Discúlpame, ¿hacer que esto desaparezca? Di tu precio. El doble de tu indemnización por despido, el triple. Puedes quedarte la casa en Pacificates. Delaney tomó un sorbo de agua, dejando que el silencio se alargara. En su mente, podía oír la voz de Beverly, hazlo sudar. Deja que se cabe su propia tumba. Esa es una oferta generosa, dijo finalmente, pero incompleta. ¿Qué más? Quiero mis acciones, no solo el 5% que ofreciste, todas, a su valor de mercado actual. Garrett se relajó visiblemente. ¿Hecho? Haré que redacten los papeles mañana. No he terminado. También quiero que Cambria se vaya. Sin paracaídas dorado, sin puesto de consultora, simplemente, que se vaya. Eso no es posible. La fusión con Bitstream no ocurrirá sin la aprobación de la Junta, y la Junta podría estar interesada en lo que tengo que compartir en la reunión de la próxima semana. La comida llegó, pero ninguno de los dos la tocó. La expresión de Garrett se había vuelto peligrosa. Estás blufando. No tienes pruebas. Delaney sacó su teléfono, abrió un correo electrónico y lo deslizó por la mesa. La cara de Garrett se puso cenicienta al leerlo. ¿Cómo? Tú no eres la única con amigos en la tecnología, cariño. Recuperó su teléfono. Quiero los papeles mañana. Mi abogada los revisará, y si todo está en orden, tus secretos seguirán siendo secretos. Y si me niego, supongo que ambos nos quemamos. Delaney se puso de pie, alisándose el vestido. Pero solo una de nosotras está lista para las llamas. Lo dejó allí, el señor King la siguió al salir. Afuera, el aire nocturno se sentía limpio, purificador. Su teléfono vibró, un mensaje de Elliot, paquete entregado. Fase 2 lista. Tiempo perfecto. Porque mientras Garrett intentaba detener el desastre de ayer, el de mañana ya estaba en marcha. En su oficina al otro lado de la ciudad, Cambria Chow estaba a punto de recibir un correo electrónico muy interesante. Y para mañana a esta hora, tendría que tomar una decisión, lealtad a Garrett o salvarse a sí misma. Delaney tenía una muy buena idea de hacia dónde iría eso. La oficina de esquina de Cambria Chow en Greentech tenía el tipo de vista por la que la mayoría de los ejecutivos de Silicon Valley matarían. Pero a las 6:30 de la mañana, no estaba admirando el amanecer sobre la bahía. En cambio, miraba fijamente la pantalla de su computadora, sus uñas cuidadas haciendo clic contra el escritorio en un ritmo ansioso. El correo electrónico había llegado a medianoche, su asunto era engañosamente simple, tu futuro en Bitstream Solutions. El contenido era todo menos simple. Señora Shaw, decía, adjunto encontrará documentación de su participación en múltiples casos de fraude de valores, manipulación de contratos y tergiversación financiera. Se está preparando un paquete similar para la SEC, el DOJ y la Junta Directiva de Greentech. Sin embargo, estamos dispuestos a discutir arreglos alternativos. Su elección. Detalles de la reunión de carácter urgente que aparecen a continuación. Su primer instinto había sido llamar a Garrett, pero él no contestaba.
El segundo fue borrar todo, pero el remitente había sido inteligente, las copias ya estaban descargadas en su sistema, imposibles de borrar sin dejar rastros. Ahora, a la dura luz de la mañana, tenía 30 minutos para decidir, asistir a la reunión o ver cómo su carrera implosionaba. Al otro lado de la ciudad, en una pequeña sala de conferencias del Four Seasons, Delaney esperó con Beverly Reeves y Elliot. Las cámaras de seguridad del hotel tenían vistas claras de todas las entradas, otro de los precisos arreglos de Beverly. Vendrá, dijo Elliot, revisando sus notas por última vez. El instinto de supervivencia de Cambria es su rasgo más fuerte. Solo recuerda, añadió Beverly, déjame hablar a mí. Tú estás aquí para observar, nada más. Delaney asintió, ajustándose la chaqueta sobre su creciente vientre. El bebé estaba activo esta mañana, quizás sintiendo su tensión. Exactamente a las 7 de la mañana, Cambria entró. Su atuendo de diseñador no podía ocultar las sombras bajo sus ojos ni el ligero temblor en sus manos. Se tambaleó al ver a Delaney. Siéntese, señora Shaw, dijo Beverly, su tono no admitía réplicas. Tenemos mucho que discutir. Lo que sea que crean tener, Cambria comenzó. 3 contratos fabricados con subsidiarias de Bitstream, interrumpió Elliot. 5 casos de información financiera fraudulenta y docenas de correos electrónicos que detallan exactamente cómo usted y Garrett planearon estructurar la fusión para ocultar todo. La cara de Cambria palideció. Esos correos electrónicos eran privados. Nada es privado en el fraude corporativo, dijo Beverly. Ahora, hablemos de su futuro. Durante los siguientes 20 minutos, Beverly expuso las pruebas metódicamente, clínicamente. Cada documento, cada transacción, cada correo electrónico condenatorio aparecía en la pantalla de proyección de la sala. La pose práctica de Cambria se desmoronó con cada revelación. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Su cooperación, respondió Beverly. Divulgación completa sobre las operaciones reales de Bitstream, la participación de Garrett y su papel en todo ello. Me están pidiendo que cometa suicidio profesional. No, Delaney habló por primera vez. Le estamos ofreciendo una tabla de salvación. Beverly deslizó un documento por la mesa. Firme esto, testifique con sinceridad y será tratada como una testigo cooperadora. Su exposición legal será mínima. Incluso podría mantener su reputación profesional, menos algunos arañazos. ¿Y si me niego? La voz de Elliot era tranquila pero firme. Entonces la SEC recibe todo mañana por la mañana, junto con pruebas de sus actividades anteriores en sus 3 últimas empresas. La cabeza de Cambria se levantó de golpe. ¿Cómo? Soy muy buena en mi trabajo, dijo Elliot. El trabajo que ayudaste a quitarme. La sala quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del aire acondicionado. Afuera, la niebla se arremolinaba sobre la bahía, oscureciendo y revelando la ciudad en parches. Los dedos de Cambria trazaron el borde del documento, sus ojos color miel mirándolos entre ellos. El infierno nunca me perdonará, susurró. El perdón de Garrett no vale su libertad, dijo Delaney. Créeme, lo sé. Algo cambió en la expresión de Cambria, reconocimiento, quizás, o el primer destello de remordimiento real. Alcanzó el bolígrafo. Una condición, dijo. Quiero inmunidad por escrito y protección ya organizada. Beverly confirmó. Firme ahora y estará en un lugar seguro esta noche. La firma de Cambria era temblorosa pero clara. Mientras Beverly y Elliot recogían los documentos, se volvió hacia Delaney. Nunca quise, comenzó. Sí, quisiste, la interrumpió Delaney. Pero ahora mismo, no me importan tus intenciones. Me importa la justicia. Cuando Cambria se fue con el asociado de Beverly para su sesión informativa de seguridad, Delaney sintió una extraña mezcla de triunfo y agotamiento. Una pieza menos, pero la verdadera batalla aún estaba por delante. ¿Estás bien?, preguntó Elliot suavemente. Lo estaré, dijo, observando cómo la niebla continuaba su danza sobre la ciudad. Cuando esto termine. Su teléfono vibró, un mensaje de Beverly, la reunión de la junta se adelantó a mañana por la mañana. Garrett estaba haciendo su movimiento, pero esta vez, Delaney estaba lista. La sala de juntas de Greentech se sentía diferente al amanecer.
Delaney se paró junto a la ventana, viendo cómo el sol pintaba la ciudad en tonos dorados y sombríos. En una hora, esta sala se convertiría en un campo de batalla, pero por ahora, solo era ella, la vista y el silencioso zumbido de la preparación. Todo está en su lugar, dijo Elliot, entrando con 2 tazas de té. Había cambiado su ropa informal por un elegante traje de carbón, armadura para lo que venía. El equipo de Beverly está abajo con los agentes de la SEC. Entrarán con tu señal. Delaney aceptó el té con gratitud. Todos los miembros de la junta confirmaron su asistencia, incluso el viejo Richardson llegó desde su rancho en Montana. La expresión de Elliot se endureció. Garrett los ha estado llamando toda la semana, intentando asegurar votos para la fusión. Déjalo intentar, Delaney se tocó el estómago, obteniendo fuerza de los pequeños movimientos en su interior. Él no sabe lo que viene. A las 7:45, los miembros de la junta comenzaron a llegar. Cada rostro contaba su propia historia, confusión por la hora temprana, curiosidad por la citación urgente, sorpresa al ver a Delaney allí. Ella los saludó con calma práctica, notando quién la miró a los ojos y quién apartó la mirada. A las 7:55, Garrett entró con paso firme, Cambria ausente de manera notoria. Su sonrisa confiada flaqueó ligeramente cuando vio a Delaney, pero se recuperó rápidamente. Bueno, esto es inesperado, dijo, enderezándose la corbata. No creo que hayas sido invitada a esta reunión, querida. En realidad, anunció Beverly Reeves desde la puerta, si lo fue, por mí. Entró con 2 agentes de la SEC y un oficial de la corte. Todos, por favor, tomen asiento. Tenemos mucho que cubrir. La mano de Garrett fue a su cabello, 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Qué es esto? Esto, dijo Delaney, tomando su lugar a la cabeza de la mesa, es una especie de adquisición hostil. Durante los siguientes 30 minutos, Beverly y Elliot presentaron sus pruebas, empresas pantalla, contratos fraudulentos, cuentas en el extranjero. Con cada revelación, las expresiones de los miembros de la junta cambiaron de confusión a conmoción a ira. Richardson, el miembro más antiguo de la junta, parecía que podía sufrir un derrame cerebral. Estas acusaciones son ridículas. Garrett interrumpió, pero su voz carecía de convicción. La fusión con Bitstream es legítima. Bitstream no existe, interrumpió Elliot. No realmente. Es una fachada construida sobre papel y promesas, al igual que sus otras empresas pantalla. Y tenemos pruebas, añadió Beverly, distribuyendo tabletas a cada miembro de la junta, incluido el testimonio jurado de Cambria de esa mañana. La cara de Garrett se puso cenicienta. Cambria nunca. Ya lo hizo, la voz de Delaney aún estaba envuelta en seda. Ella es muy cooperativa cuando su propia libertad está en juego. La sala estalló en caos. Los miembros de la junta exigieron explicaciones, los agentes de la SEC comenzaron sus procedimientos formales. A través de todo esto, Delaney permaneció de pie, con una mano en su vientre, observando el colapso del mundo de Garrett. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su fachada se agrietó. Podríamos haber tenido todo. No, Garrett, dijo ella. Tú querías todo. Yo solo quería algo real. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de documentos legales y declaraciones formales. La fusión fue rechazada por unanimidad, Garrett fue suspendido en espera de una investigación penal, se nombraría un director ejecutivo interino hasta que se pudiera encontrar un reemplazo permanente. Mientras la sala se vaciaba lentamente, Richardson se acercó a Delaney. Los ojos del viejo ranchero estaban húmedos de emoción. Conocí a tu padre, dijo en voz baja. Él estaría orgulloso de lo que hiciste hoy. Ella lo vio irse, su garganta apretada por lágrimas inesperadas. Su padre había sido el primer inversor de Grintes, creyendo en su visión cuando nadie más lo haría. No había vivido para ver el éxito de la empresa ni su casi destrucción. ¿Estás bien?, preguntó Elliot, recogiendo sus materiales. Solo cansada, respondió. Y hambrienta. El bebé quiere panqueques. Él sonrió. Jackson Café. Perfecto. Mientras se preparaban para irse, llegó un mensaje de texto final de Beverly: Garrett está siendo escoltado. El testimonio de Cambria es seguro. Bien hecho. Afuera,
la niebla de la mañana se había levantado completamente, revelando una ciudad nítida y limpia bajo la luz del sol. Delaney se sentía más ligera de alguna manera, como si hubiera dejado caer un peso que no sabía que estaba cargando. «Sabes», dijo Elliot mientras caminaban, «la Junta necesitará un nuevo director ejecutivo, alguien que conozca las operaciones, que comprenda la verdadera misión de la empresa. ¿Te estás postulando?» Él le dirigió una mirada significativa. «Te estoy postulando a ti». Delaney dejó de caminar, la posibilidad tomando forma en su mente. Directora ejecutiva, no como esposa o socia de Garrett, sino como ella misma. El pensamiento debería haberla aterrorizado, en cambio, se sintió como volver a casa. 3 semanas después de la reunión de la Junta, Delaney se paró en su nueva oficina, la oficina del director ejecutivo, observando cómo los empleados reemplazaban los muebles modernistas de Garrett con piezas que ella misma había elegido. Cada cambio se sentía como reclamar otra parte de sí misma. «El informe de los accionistas está listo para su revisión», dijo Elliot, entrando con su omnipresente cuaderno. Como director de cumplimiento, se había encargado de reconstruir la confianza con los inversores, y la prensa estaba teniendo un gran día con la acusación de Garrett. ¿Alguna noticia de él? Realmente no necesitaba preguntar, las actualizaciones de Beverly eran exhaustivas. Sigue detenido. Sus abogados están presionando por la fianza, pero con el riesgo de fuga, Elliot se encogió de hombros. Las pruebas son abrumadoras. Delaney asintió, pasando la mano por el sólido escritorio de roble que reemplazaría la monstruosidad de vidrio y cromo de Garrett. La madera era cálida, real, como todo lo que estaba construyendo ahora. La reunión de la Junta salió bien, dijo, cambiando de tema. Aprobaron las nuevas directrices éticas por unanimidad, y Richardson prácticamente irradiaba cuando presentaste las iniciativas de impacto ambiental. Dijo que le recordaba a la visión original de tu padre. La mención de su padre trajo una sonrisa a su rostro. Había encontrado su antiguo plan de negocios en los archivos de la empresa, páginas de notas manuscritas sobre tecnología sostenible e innovación responsable, sueños que se habían perdido en algún lugar en la búsqueda de ganancias de Garrett. La señora Moore, su asistente, llamó suavemente. Su cita de las 3 está aquí, y la oficina del Dr. Wilson llamó para confirmar su cita para mañana, el ultrasonido anatómico. Delaney dijo, tocándose su ahora visible vientre, finalmente vamos a saber si es niño o niña. ¿Quieres compañía?, ofreció Elliot. Ruby dice que Jackson Café hace unos panqueques excelentes para celebrar. La oferta la reconfortó. En las semanas desde que todo había cambiado, Elliot se había convertido en algo más que un colega, su fuerza silenciosa e inquebrantable apoyo la habían ayudado a navegar las transiciones tanto profesionales como personales. Me gustaría eso, dijo. Pero primero, ocupémonos de nuestros visitantes. Su cita de las 3 era un grupo de jóvenes ingenieros de Bitstream, el verdadero Bitstream, no la empresa pantalla de Garrett. Se habían comunicado después de que estallara el escándalo, ofreciendo ayuda para desenredar el lío en el que se había visto envuelta su tecnología. Mientras Delaney dirigía la reunión, sintió una familiar sensación de aleteo en su estómago, el bebé estaba activo hoy, como si sintiera su emoción. Esto era lo que siempre había querido que Grintes fuera, innovación con integridad, tecnología que hiciera una diferencia real. Más tarde, revisando contratos en su apartamento temporal, la casa de Pacific se estaba vendiendo, se encontró pensando en el cambio. El mes pasado había quitado todo lo que creía que necesitaba, su matrimonio, su vida cuidadosamente construida, sus ilusiones sobre el éxito. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Beverly, el testimonio de Cambria está asegurado. Los abogados de Garrett están luchando. Lo hiciste bien, niña. Otro zumbido. Una foto de Ruby en Jackson Café, mostrando un nuevo letrero en la pizarra, felicitaciones a nuestra cliente favorita por el puesto de CEO. Panqueques gratis. Y otra, Richardson compartiendo fotos de paneles solares que se estaban instalando en su rancho de Montana, el sueño de tu padre finalmente se hace realidad. Orgulloso de ser parte de él. Las lágrimas borraron su visión, pero estas no eran las lágrimas desesperadas de esa primera noche en el Fairmont. Estas eran lágrimas de reconocimiento, de gratitud, de posibilidad. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. El sistema de seguridad mostró a Elliot sosteniendo lo que parecía sospechosamente bolsas de comida para llevar. Sé que estás ocupada, dijo cuando abrió la puerta,
pero necesitas comer, y estos informes de adquisición no se revisarán solos. Extendieron la comida y los documentos sobre su mesa de café, cayendo en el cómodo ritmo que habían desarrollado. La mente analítica de Elliot complementaba su pensamiento estratégico, haciendo que los problemas complejos fueran manejables. He estado pensando, dijo, picoteando sus fideos, en lo que sucede después de que nazca el bebé. ¿Tienes segundas dudas sobre el puesto de CEO? No sonrió. Lo contrario, en realidad. Estoy pensando en políticas de cuidado infantil, licencias parentals, horarios de trabajo flexibles, todas las cosas que podrían hacer que GreenTech sea verdaderamente progresiva. Como una empresa tecnológica que realmente se preocupa por las personas. Revolucionario, dijo él. Ella tomó su cuaderno, un hábito que había adoptado de él. ¿Quieres ayudarme a planear una revolución? Afuera, las luces de San Francisco brillaban como estrellas caídas a la tierra. Bajo esta luz, todo parecía posible, y por primera vez en mucho tiempo, Delaney creía que era así. Las contracciones comenzaron durante una reunión de la Junta. Delaney había estado en medio de presentar los resultados trimestrales de GreenTech, beneficios récord, operaciones éticas, iniciativas ambientales que superaron todos los objetivos, cuando llegó la primera oleada. Ella hizo una pausa a mitad de la frase, con una mano agarrando el podio. Llama al Dr. Wilson, dijo Elliot inmediatamente, ya de pie. Voy a buscar el coche. Estoy bien, insistió. El bebé no vence hasta dentro de 2 semanas. Richard sonrió desde su asiento. Los bebés no se preocupan por los horarios, querida. Créeme, tengo 5 nietos. La siguiente contracción tomó la decisión por ella. En minutos, Elliot tenía la situación controlada. Reunión aplazada, hospital notificado, Beverly informada. Mientras la llevaba al hospital, Delaney se sintió extrañamente tranquila. No estás entrando en pánico, observó Elliot, navegando por el tráfico de la mañana. No tiene sentido entrar en pánico, respondió, concentrándose en su respiración. Hay algunas cosas que no puedes controlar. Esa lección, quizás la más importante que había aprendido en los últimos 6 meses, lo había cambiado todo. El control había sido la obsesión de Garrett, su caída. Aprender a dejarlo ir había sido la salvación de Delaney. La sala de maternidad estaba lista para ella. Mientras las enfermeras la ayudaban a instalarse, su teléfono vibró con mensajes de apoyo, Ruby prometiendo panqueques para el primer desayuno del bebé, la esposa de Richardson enviando oraciones, Beverly informando que había limpiado la agenda de Delaney para el próximo mes. Su esposo está en la sala de espera, mencionó una enfermera casualmente. Delaney se tensó. No tengo. Soy yo, interrumpió Elliot con suavidad. Soy su compañero de parto. La enfermera asintió y se fue. Delaney lo miró con una ceja alzada. Es más fácil que dar explicaciones, dijo él. A menos que prefieras que me vaya. Quédate, dijo ella suavemente. Por favor. Pasaron horas en un torbellino de dolor y anticipación. Delaney se encontró pensando en ciclos de finales y comienzos. 6 meses antes, había pensado que su mundo se estaba acabando. Ahora, en el mismo hospital donde había perdido sus embarazos anteriores, estaba a punto de conocer a su hija. Es hora, anunció el Dr. Wilson. Lista para pujar. Los siguientes 20 minutos fueron un trabajo intenso y concentrado. A través de todo esto, Elliot permaneció firme, dejando que ella le aplastara la mano, ofreciendo un silencioso aliento. Luego, de repente, un llanto atravesó el aire, fuerte, desafiante, vivo. Felicitaciones, dijo el Dr. Wilson, colocando al bebé sobre el pecho de Delaney. Es perfecta. Era pequeña pero poderosa, con una mata de cabello oscuro y ojos que, cuando se abrieron brevemente, mostraban destellos de verde. Delaney sintió lágrimas corriendo por su rostro mientras contaba diminutos dedos y dedos de los pies. Hola, Clara, susurró. El nombre había sido el de la madre de su padre, una mujer que había reconstruido su vida después de perderlo todo en la depresión. Se sentía bien. Más tarde, en la tranquilidad de su habitación privada, Delaney observó a Elliot sosteniendo a Clara con cuidadosa admiración. Es tan pequeña, se maravilló. Pero fuerte, añadió Delaney. Como su abuela. Un golpe en la puerta hizo que ambos miraran hacia arriba. Ruby estaba allí,
sosteniendo una cesta de sus famosos pasteles. Detrás de ella, Richardson y su esposa irradiaban como orgullosos abuelos. Espero que no estemos interrumpiendo, dijo Ruby, pero no podíamos esperar para conocer a la nueva jefa. Mientras se instalaban, compartiendo comida y una conversación tranquila, Delaney sintió una profunda sensación de paz. Esta era la familia, no la que había esperado, sino la que había encontrado cuando todo se derrumbó. Su teléfono se iluminó con una alerta de noticias: el ex CEO de Tech Garrett Moore se declara culpable en un caso de fraude. Ella lo ignoró, ese capítulo estaba cerrado. ¿En qué piensas?, preguntó Elliot suavemente, Clara aún acunada en sus brazos. En el mañana respondió. En construir algo real. Él sonrió, entendiendo. Durante los últimos meses, su relación había evolucionado en algo que ninguno de los dos había esperado: una sociedad basada en la confianza, el respeto y las posibilidades. El mes pasado, cuando finalmente la había invitado a cenar, una cena real, no sus habituales comidas de trabajo, se había sentido como lo más natural del mundo. Al otro lado del parque, Richardson le estaba enseñando a Clara a volar una cometa hecha de materiales reciclados, otra innovación de GreenTech que llegará al mercado el próximo trimestre. Su esposa estaba sentada con Ruby, ambas mujeres actuando como abuelas no oficiales no solo para Clara, sino para todos los hijos de la empresa. Beverly Reeves se acercó, luciendo relajada con ropa informal, una vista rara para la abogada generalmente formal. Acabo de recibir noticias de la oficina del fiscal de distrito, dijo en voz baja. La solicitud de libertad anticipada de Garrett fue denegada. Cumplirá los 5 años completos. Delaney asintió, sintiendo nada más que una tristeza distante por lo que podría haber sido. Cambria, que había cooperado plenamente, había recibido una pena más leve y ya estaba trabajando en una organización sin fines de lucro centrada en la rendición de cuentas corporativa. A veces, la redención llega de maneras inesperadas. Mamá. Mamá. Clara llamó, corriendo hacia ellos con pasos inestables. Llevaba un diente de león, sus semillas dispersas por su viaje, pero de alguna manera aún perfecto. Delaney tomó a su hija en brazos, respirando su cálida luz solar. A su alrededor, los empleados de GreenTech charlaban sobre proyectos y sueños, sus conversaciones llenas de propósito y posibilidades. La nueva sede de la empresa, un edificio de emisiones cero alimentado completamente por energía renovable, se elevaba a lo lejos, sus ventanas reflejando la luz dorada. Pide un deseo, susurró Elliot, señalando el diente de león en la mano de Clara. Delaney miró a su hija, a su empresa, a su familia elegida y al futuro que se extendía brillantemente ante ellos. Ella sonrió. No necesitaba desear nada en absoluto. Fin. Si estuvieras en el lugar de Delaney, después de descubrir la traición de Garrett y todo el fraude corporativo, ¿elegirías el camino de la venganza inmediata o, como ella, optarías por una estrategia calculada para no solo vengarte sino también recuperar y transformar la empresa que ayudaste a construir? Piénsalo, a veces, la venganza servida en caliente puede destruirnos, mientras que la paciencia estratégica puede conducir a una victoria mucho mayor. ¿Qué harías en esta situación y por qué? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Espero que hayas disfrutado del vídeo de hoy. Si lo hiciste, por favor, deja un me gusta para ayudarme, y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas historias. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo.